mis amados, que la paz de nuestro Dios inunde vuestros corazones. Reciban un cordial saludo en este día que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Les invito de inmediato a que abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel. Llegamos hoy al capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Vamos a hablar bajo el tema La fe a prueba. Ese es nuestro tema, la fe a prueba. Daniel capítulo 3, les invito para que abran sus Biblias allí y la mantengan abierta en este pasaje. Fíjense, la palabra de Dios nos enseña que la fe de los creyentes debe ser purificada como el oro, pasando en ocasiones a través del horno de la aflicción. El apóstol Pedro dice en su primera carta que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice esto. El oro se prueba con fuego y la fe de los cristianos también. No siempre serán pruebas severas, pero habrá momentos cuando sentiremos que el horno de la aflicción está más caliente de lo habitual. Pero gracias al Señor que su gracia siempre está consonante con la magnitud de la prueba. Dice Pablo en 1 Corintios 10:13 que Dios es fiel y que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Dios no ha prometido librarnos de las pruebas, pero sí ha prometido guardarnos en las pruebas y darnos la salida juntamente con la tentación. Las pruebas vendrán, pero el Dios de toda gracia ha de usar esos períodos de tribulación para glorificar su nombre y fortalecer nuestra fe. Y esto lo vemos claramente ejemplificado en la historia que vamos a considerar en el día de hoy en nuestra serie expositiva en el libro de Daniel. En el capítulo 3 se narra el famoso incidente de que los amigos de Daniel fueron arrojados a un horno de fuego por rehusar postrarse ante una estatua que Nabucodonosor construyó. En este punto de la historia, hermanos, Daniel y sus amigos tenían probablemente unos 20 años de edad, o sea que eran muy jóvenes todavía cuando tuvieron que enfrentar esta prueba tan severa. Pero nos dejaron un testimonio impresionante de lo que significa ser fieles a Dios sin importar el precio que tengamos que pagar por ello. La narrativa de esta historia es muy sencilla, pero quiera el Señor impactar nuestros corazones con el ejemplo de firmeza que nos dejaron estos jóvenes aún a riesgo de sus propias vidas. Veamos en primer lugar la prueba, la construcción de la estatua. Versículos 1 y 2. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. No sabemos en qué momento el rey de Babilonia mandó a construir este monumento, pero es muy probable que haya sido a raíz de lo acontecido en el capítulo 2. Recuerden que Nabucodonosor había visto en sueños una imagen inmensa con la cabeza de oro, la cual representaba su imperio. Tú eres aquella cabeza de oro, le dijo Daniel en el capítulo 2, versículo 38, recuerden. Ahora en el capítulo 3, Nabucodonosor manda construir una estatua inmensamente grande de unos 270 metros de altura y 27 metros de ancho. Parece que su orgullo se infló por lo que Daniel le había dicho en la interpretación de aquel sueño. Y esto de entrada nos enseña algunas cosas en cuanto al alma humana y sus reacciones. El capítulo 2 concluye con la humillación del rey de Babilonia ante el Dios de Daniel, versículos 46 y 47 del capítulo 2. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo:
Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Indudablemente este hombre quedó profundamente impresionado cuando Daniel le revela el sueño y la interpretación, pero su impresión no produjo resultados permanentes. Un tiempo después, vemos a este hombre construyendo una estatua en su honor para que el pueblo la adore. Y esto nos enseña, hermanos, que las impresiones del corazón, por profundas que puedan ser, no deben equipararse a la conversión del alma. Nabucodonosor estaba profundamente impresionado, pero no estaba convertido. No estaba convertido. Entusiasmo y conversión no son sinónimos. No es lo mismo entusiasmarse con el Evangelio que convertirse de corazón al Señor Jesucristo. No es lo mismo. No nos confundamos, hermanos. Si Daniel hubiese hecho un llamado al final del capítulo 2, es muy probable que Nabucodonosor hubiese levantado su mano y pasado al frente, y seguramente hubiese repetido la famosa oración del pecador. Muchos que pasan al frente en campañas evangelísticas o en las iglesias no muestran en sus vidas los frutos del verdadero arrepentimiento y la verdadera conversión. Algunos ni siquiera vuelven a pasar jamás el umbral de una iglesia. Nabucodonosor estaba impresionado, pero no estaba convertido, y eventualmente mostró lo que realmente había en su corazón. Este hombre seguía siendo su propio Dios. Este enorme monumento que mandó a construir era muy probablemente para honrar a los dioses babilonios, pero también para honrarse a sí mismo. Su humillación al final del capítulo 2 fue superficial, una mera apariencia de humildad, pero no una verdadera inclinación de corazón ante la grandeza y majestad de Dios. He ahí la razón por la que los incrédulos permanecen en su incredulidad. Han levantado una estatua en su honor y se niegan rotundamente a destruirla para adorar al único Dios vivo y verdadero. Cristo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que tienen conciencia de su propia indignidad y bajeza y vienen humillados a los pies de Cristo, clamando por misericordia y por perdón. Aquellos que saben que no tienen nada que reclamar ante su presencia porque son pecadores, que reconocen la potestad que Dios tiene sobre ellos porque para eso es Dios. Bienaventurados, dice Cristo, porque el reino de los cielos está reservado para tales personas. Nadie, oiga esto bien, nadie llegará al cielo con un orgullo inflado. Nadie entrará por la puerta estrecha que lleva a la salvación si primero no destruye su estatua de oro. No cabemos por esa puerta con todo y estatua. No. Hay un solo Dios y no eres tú, ni soy yo. Ese Dios está en los cielos y merece ser servido, amado y obedecido con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Nabucodonosor sufrió una impresión muy profunda, pero en el fondo de su corazón seguía siendo un idólatra. Pero no era suficiente para él adorarse a sí mismo. También emite un decreto en el que ordena que todos se postren ante la estatua o de lo contrario serían arrojados en un horno de fuego. Versículos 3 al 6. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Este hombre había traspasado los límites de su autoridad como rey y ahora quería gobernar la conciencia de sus súbditos. Es posible que en todo esto hubiera una mezcla fatal de política y religión. Adorar la estatua
era un reconocimiento del poderío de Nabucodonosor como persona, de la grandeza de su reino y del poder de sus dioses. Ahora, negarse, postrarse ante ella, no solo era un acto blasfemo desde el punto de vista religioso, sino también de insubordinación y rebeldía desde un punto de vista político. En la mente de este rey pagano, una falta tan grave solo podía ser castigada con la muerte. ¿Y qué sucedió? Que todo el mundo se postró ante la estatua. Versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. Todos se postraron, menos 3 jóvenes judíos que no estaban dispuestos a comprometer sus principios. Y eso nos lleva a la segunda escena de la historia, la respuesta de la fe. La respuesta de la fe. Esta escena consta de 3 partes. Estos 3 jóvenes son acusados, el rey reacciona a la acusación y luego los jóvenes responden a la amenaza del rey. Veamos en primer lugar la acusación. La acusación, versículos 8 al 12. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Uno de los misterios de este capítulo es dónde estaba Daniel cuando esto sucedió, porque la historia no lo menciona. La respuesta más segura que podemos dar es que no lo sabemos. Pero es muy probable que no estuviera en Babilonia, o al menos en la capital del imperio, cuando esto ocurrió, cuando esto sucedió, y por eso no estuvo involucrado en el incidente. Pero sus amigos sí estaban allí, de manera que Dios no se quedó sin testimonio en aquella ocasión. Ahora, vamos a ponernos por un momento en lugar de estos jóvenes. Vamos a imaginarnos a nosotros mismos en una situación como esta, hermanos. ¿Qué hubiésemos hecho tú y yo? Estos jóvenes hubiesen podido escoger el camino de la justificación y la racionalización. Bueno, todo el mundo está cediendo, incluso los otros judíos. ¿Y por qué tenemos que ser nosotros los más fanáticos y recalcitrantes? Además, si nos matan, ¿quién testificará de Dios en este lugar? De hecho, nuestros cadáveres dañarán la reputación de Dios una vez más en este lugar. Ya fuimos derrotados por los babilonios y encima nos echan en un horno de fuego. A nosotros que hemos sido fieles a Dios. Esta gente pensará que Él no cuida de los suyos. Aparte de que esto no es más que una estatua. Dios sabe que en nuestro corazón no la estamos adorando. Estamos cumpliendo con un requisito externo, una mera formalidad. Eso es todo. Muchas veces nos encontramos en un dilema similar a este. No necesariamente con la amenaza de perder la vida, pero sí corriendo el riesgo de perder el trabajo o perder a los amigos, corriendo el riesgo de que se burlen de nosotros o que nos difamen para hacernos mal. No es fácil tener el coraje de ser distintos. Y mucho menos para un grupo de jóvenes, como era el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Hermanos, no es fácil tomar la determinación de ir en contra de la corriente, de no hacer lo que todo el mundo hace, sobre todo cuando algunos que profesan la fe comienzan a ceder también. Esto no es fácil. Es una presión constante. La presión de bordear los límites, de acercarnos demasiado al mundo y sus valores, al mundo y su estilo de vida, la presión de violentar la ley de Dios o de ir en contra de nuestra conciencia porque sabemos que esto o aquello no nos conviene. ¿Y saben qué?
El mundo también tiene un horno de fuego para los que decidan portarse como hombres y mujeres de coraje. El mundo tiene su horno para los que toman la determinación de portarse con valentía. Eso es algo que el mundo no soporta. Si hay algo que revienta a un cobarde, es ver a una persona portarse con coraje para defender su integridad. El coraje del íntegro expone y saca a la luz la cobardía del que cede. Un creyente que está dispuesto a desafiar al mundo por su fe molestará grandemente al cobarde que no se atreve. ¿Sabía eso? Ahora imagínense esta escena. Cientos de miles de personas, incluyendo a un montón de judíos, postrados ante una estatua, temblando de miedo por el decreto del hombre más poderoso del mundo, y tres jóvenes de 20 años, tal vez 23 o 24, de pie en medio de la multitud. Imposible que eso pase desapercibido. Imposible. De inmediato fueron acusados maliciosamente, dice el texto, y esta frase significa literalmente comer la carne de alguien. El sentido metafórico de esta palabra es denunciar con el propósito expreso de hacer daño. Eso es todo. Estos hombres fingen estar molestos con estos judíos por haber desafiado la orden de su rey. Pero la realidad del caso es que estaban celosos, sentían envidia por estos jóvenes valientes que habían alcanzado una posición tan alta en tan poco tiempo. Y noten la astucia con que se manejan delante del rey. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Tú los honraste a ellos poniéndolos en posiciones de preeminencia, y estos malagradecidos no han respetado tu autoridad, rey. ¿No adoran a tus dioses, ni adoran la estatua desobedeciendo el decreto? Hermanos, nunca esperen que todo el mundo los ame por portarse rectamente. Hacer lo recto trae problemas. Muchos no entenderán tus decisiones, muchos la van a interpretar a la luz de sus prejuicios, muchos van a distorsionar tus motivaciones y te van a difamar, y hablarán de ti a tus espaldas y te acusarán falsamente. El que quiera hacer lo recto, oiga esto bien, el que decida actuar conforme a su conciencia necesariamente tendrá que pagar un precio por ello, y en ocasiones será un precio muy alto, muy alto. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Por supuesto, cuando estos jóvenes fueron acusados delante del rey, ¿cuál fue su reacción? Bueno, su reacción no se hizo esperar. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Estos hombres lograron lo que querían. El rey se enojó grandemente y manda a buscar a los amigos de Daniel, pero primero les da la oportunidad de negar la acusación. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Es probable que el rey sospechara de la mala motivación de sus acusadores y quiere estar seguro de los cargos. Pero para que no quepa duda de su determinación, de inmediato éste les da una promesa y una advertencia. Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La promesa implícita aquí es que si están dispuestos a hacerlo, serían librados del castigo. Ahora, si no lo hacen, la sentencia se cumpliría de inmediato. Versículo 15b.
Si no lo hacéis, seréis echados en un horno ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que podrá librarles de mi mano?, dice el rey. ¡Cuánta insolencia de parte del rey! Este mismo hombre que había reconocido en el capítulo 2 que el Dios de Israel era rey de los reyes, ahora se coloca a sí mismo en una posición de superioridad. ¿Creen ustedes que vuestro Dios podrá librarlos de mis manos? Si Él es tan poderoso, ¿por qué están ustedes aquí en Babilonia? ¿Por qué permitió que Israel fuera derrotado y llevado al cautiverio? Yo destruí vuestro templo. Yo traje de Jerusalén los utensilios que ustedes utilizaban para adorarle y los puse en la casa de mi Dios. ¿Es que no se dan cuenta que yo soy más poderoso? ¿Que yo tengo vuestras vidas en mis manos? ¿Que yo decido aquí quién vive y quién muere? ¡Qué situación tan difícil! Nabucodonosor les ha dado una oportunidad. Si adoran la estatua, estoy dispuesto a perdonarlos y olvidar el asunto en este mismo instante. Ahora, si no lo hacen, serán castigados, y no con cualquier castigo. Serán arrojados en un horno de fuego ardiente. Una promesa, una amenaza. Hermanos, ¿acaso no es esta la situación que debemos enfrentar nosotros también cada día? Tal vez no en situaciones tan dramáticas como estas, pero el mundo también hace promesas y amenazas. Mira, si tú sigues insistiendo en tu fanatismo evangélico, con todo ese asunto de ser tan íntegro en los negocios, de decir la verdad siempre, de no violar el día del Señor, tú no vas a ser promovido en tu trabajo. En este mundo no se puede ser tan recto. Mira, joven, si te sigues vistiendo así no vas a encontrar novio. Hay que enseñar su poquito. De vez en cuando uno tiene que ser un poco sensual, portarse con cierta frescura. Jóvenes tienen que ponerse en la cosa, en la onda, oír la música que todos oyen, visitar los lugares que todos visitan, ponerse la ropa que todo el mundo usa, porque eso es lo que está de moda. Porque si no lo hacen van a quedarse fuera del juego y el mundo los aplastará. Promesas y amenazas. Si haces lo que dice el mundo, te irá bien. Si decides obedecer a Dios antes que a los hombres, prepárate, porque vas a tener que pagar el precio. Sadrac, Mesac y Abed-Nego decidieron pagar el precio. Versículos 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hay tres cosas aquí que debemos notar en la respuesta que estos jóvenes dieron al rey. En primer lugar, su valentía. Fíjense, en ningún momento negaron la acusación, en ningún momento titubearon, no pidieron tiempo para pensar lo que iban a hacer, no pidieron misericordia, ni pidieron excusas. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, punto. En otras palabras, los cargos son verdaderos. No tenemos ninguna defensa que hacer, no tenemos ninguna excusa que presentar. Pregunta si es verdad lo que estos hombres dicen sobre nosotros. Sí, es verdad, totalmente cierto. No nos hemos postrado ante la imagen, ni estamos dispuestos a hacerlo en el futuro tampoco. ¡Qué ejemplo de coraje! ¿Cuánta falta hacen en el día de hoy jóvenes así, adultos así, hombres y mujeres que no comprometan sus principios bajo ninguna circunstancia, aunque les corten la cabeza? Vivir en santidad exige necesariamente esa clase de coraje. Cuando Josué estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9.
Hermanos, se requiere de coraje para obedecer la ley de Dios, pero ese coraje solo es posible para aquellos que ven a Dios en medio de las circunstancias y le temen más a Él que a los hombres. Estos jóvenes no tenían temor de Nabucodonosor. ¿Saben por qué? Porque los controlaba el temor de Dios. El rey de Babilonia podía arrojarlos en un horno de fuego ardiente, pero no podía hacer nada más. Pero hay otro rey que es el amo, dueño y señor del universo, y ese sí que debe ser temido, amado, servido y adorado. Delante de ese gran rey, Nabucodonosor era menos que nada. En Isaías capítulo 8, versículos 11 al 13 dice el profeta: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Y en Mateo capítulo 10, verso 28 dice el Señor Jesucristo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. ¿A quién le temes tú? ¿A quién le temes tú? Todo el mundo le teme a algo. Aquí no estamos hablando de ser temerarios y no tener ningún tipo de temor. Aquí estamos hablando de ser sabios y temerle a quien debe ser temido, porque es de ese temor a Dios que emana el coraje y la valentía para no tener temor de los hombres. ¿Estamos nosotros cediendo aquí y allá porque en ciertas circunstancias nos estamos dejando manejar por el temor a los hombres? ¿Estamos comprometiendo nuestras convicciones por miedo a que se burlen de nosotros y no nos dejen solos? ¿Nos estamos postrando ante el mundo para no ser arrojados en el horno de fuego del desprecio? Hermanos, el temor del hombre pondrá lazo, dice Proverbios capítulo 29, verso 25. El temor del hombre pondrá lazo. Estos jóvenes tuvieron el coraje necesario para no ceder. Indudablemente eran jóvenes de convicción porque tenían el coraje suficiente de tener convicciones y vivir por ellas. Pero estos jóvenes no mostraron valentía únicamente, sino también fe. Mostraron fe. Vean lo que dice el verso 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Sadrach, Mesach y Abed-nego estaban plenamente convencidos de que Dios tenía poder para librarlos del horno de fuego. Tú dices, oh rey, que ningún Dios puede librarnos de tu mano, pero el nuestro sí puede, porque es todopoderoso. Estos jóvenes creían en Dios, confiaban en Él. Pero sobre todas las cosas, habían determinado de corazón ser fieles a Él. Ellos sabían que Dios podía tener otros planes, pero aún así estaban dispuestos a someterse a su voluntad porque eran hombres fieles. Mostraron coraje, mostraron fe, mostraron fidelidad. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Creían de todo corazón que Dios podía librarlos, pero si Él determinaba otra cosa, aceptarían con gozo sus designios. Lo que no iban a hacer de ninguna manera era adorar la estatua de oro. Él sabe lo que debe hacer en esta circunstancia y tomará la mejor decisión. Si nos deja vivos, seguiremos sirviéndole y viviendo para su gloria. Y si permite que tú nos quites la vida, oh rey, partiremos a su presencia con gozo, porque estaremos con él por los siglos de los siglos. Sea de un modo u otro, estaremos bien. No le temían a Nabucodonosor, no le temían a la muerte. ¿Cómo podían ser forzados a hacer lo malo delante de Dios? De ninguna manera. Aunque Dios decida no librarnos de tu mano, como quiera, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Nosotros debemos hacer lo que debemos hacer y dejar las consecuencias en las manos de Dios, hermanos. Como alguien ha dicho, si hacer lo recto significa que somos arruinados, eso es asunto de Dios. Las consecuencias están en sus manos.
pero el deber está en las nuestras. Nuestro negocio en esta vida es hacer lo que a Él le agrada, sin importar el costo, sin importar lo que venga. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya hemos visto la prueba, la respuesta de la fe. Veamos ahora en tercer y último lugar las consecuencias de la fidelidad. Las consecuencias de la fidelidad. El capítulo concluye con 3 escenas: la ira del rey, la intervención de Dios y la reacción de Nabucodonosor. Veamos primero la ira del rey, versículos 19 al 23. Resulta que el rey de Babilonia no estaba acostumbrado a que una orden suya fuese desafiada de esa manera. Daniel dice que Nabucodonosor se llenó de ira, una frase que sugiere la idea de una rabia tan grande que sus acciones eran irracionales. Su rostro se demudó, le cambió la cara y mandó que calentasen el horno 7 veces más. Tanto se calentó que los hombres que arrojaron a estos jóvenes en el horno murieron por el calor. Pero fue precisamente en medio de estas circunstancias tan terribles que Dios manifestó más claramente su poder. Versículos 24 al 27. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermanos, esta es una de las escenas más gloriosas del libro de Daniel. Estos jóvenes fueron echados en el horno de fuego. Nabucodonosor hizo con ellos como él quiso, pero era Dios quien tenía la última palabra. 2 cosas ocurren cuando Sadrach, Mesach y Abed-nego caen en el horno. En primer lugar, el fuego perdió completamente su poder de quemar. Ni siquiera olían a humo. Hasta la ropa que llevaban puesta se preservó intacta. ¡Wow! Pero vemos también, en segundo lugar, que Dios no los dejó solos en medio de aquella situación. El rey pregunta: ¿Y no eran 3 los que fueron arrojados en el horno? ¿Cómo es que ahora veo a 4 personas allí? Y lo más impresionante es que el cuarto era semejante a hijo de los dioses. Más abajo, en el versículo 28, Nabucodonosor declara que Dios envió su ángel para librarlos. Una escena similar ocurre en el capítulo 6, cuando Daniel fue arrojado en el foso de los leones, según Daniel 6:22. El ángel del Señor designa en el Antiguo Testamento al Hijo de Dios en su estado preencarnado. Cristo mismo se hizo presente en el horno de fuego junto a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Hermanos, aquí se cumplió literalmente la promesa de Dios a su pueblo en Isaías 43, que dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, estuvo con ellos en medio de aquella aflicción. Hermanos amados, Dios no ha prometido librarnos de pasar por el horno de fuego, pero sí ha prometido estar con nosotros cuando tengamos que pasar por él, y ha de usar esa aflicción para su gloria, para el bien de nuestras almas y para fortalecer la fe y el coraje de su pueblo. ¿Cómo fueron librados estos jóvenes? Por la fe. Por la fe.
En Hebreos 11:33 se menciona algunos hombres que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Estos jóvenes no eran más guapos que todos los jóvenes, ni más fuertes, ni más temerarios, pero tenían fe, confiaban en Dios y no fueron avergonzados. Finalmente, vemos en el texto cómo reacciona Nabucodonosor al ser testigo, una vez más, del gran poder de Dios. Versículos 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces, verso 30, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. El mismo hombre que había dicho anteriormente con arrogancia: ¿y qué Dios será aquel que os libra de mis manos?, ahora se ve forzado a reconocer que el Dios en el que estos jóvenes confiaban es digno de todo honor y reverencia, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Leyendo este capítulo, hermanos, uno se puede dar cuenta de lo que va a suceder al final de los tiempos. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. He aquí un preámbulo de lo que ocurrirá en aquel día. Toda soberbia será abatida, toda arrogancia será aplastada, porque todos tendrán que postrarse y reconocer que nuestro Dios es Dios. Eso es tan cierto, tan seguro, como la noche sigue al día. Nabucodonosor tuvo que bendecir a final de cuentas al Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego. No se convirtió, pero una vez más fue humillado ante él. ¿Cuál es el Dios al que tú adoras? ¿La estatua de oro que el mundo ha levantado? ¿El dinero? ¿La fama? ¿El placer? ¿Tu propio yo? ¿O el único Dios vivo y verdadero que vemos en plena acción en esta historia? ¿Cuál es el Dios que tú adoras? Porque ese Dios no ha cambiado, sigue siendo digno de nuestro amor reverente, sigue siendo digno de nuestra adoración, sigue siendo digno de nuestra obediencia. Ese Dios es tu creador y algún día te presentarás delante de él para ser juzgado por él, Pero un sinnúmero de hombres y mujeres, jóvenes y niños, se presentarán en ese juicio sin temor alguno, porque el mismo que estuvo con estos jóvenes en el horno de fuego estará con ellos como su representante. Cristo dijo en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra y cree no tiene nada que temer, porque Cristo pagó por todos sus pecados en la cruz del Calvario. Mis hermanos, quiera el Señor que muchos que me han escuchado a través de este mensaje obtengan hoy mismo por la fe el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Entonces comenzarán a comprender algo del coraje que estos jóvenes manifestaron, porque comenzarán a tener comunión cercana con el Dios al que ellos conocían y en el cual confiaban. Que el Señor nos bendiga.